¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Ay, déjame. Bueno, déjame. Nos retumba el sonido. Buenas noches a todos. Estamos en otro programa de ¿Qué parte no entendiste? Nuestras líneas telefónicas 4139-5684, 4139-5689. Hola, Silvia Cleiva. ¿Qué tal, Amalia Barcán? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Un día muy lindo. Decimos en Facebook también. ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Y en Twitter, @¿Qué parte no entendiste? Muy bien. Bueno, leemos las noticias. Vamos a comentar algunas noticias. ¿Querés bajarme un poquito el mío? Que es el que retumba. Bueno, el Banco Central descubrió compañías mineras, cerealeras, petroleras y alimenticias que no declararon ingreso de moneda extranjera. Hicieron exportaciones y, bueno, no, bájame un cachito, sí. Y no dijeron nada de la moneda. Entonces se abrió una investigación en relación a ese tema. Otro tema. ¿Te acordás que nosotros dijimos que la inscripción de los alumnos por internet podía ser problemática? El ministro de Educación del gobierno de la ciudad, Bullrich, pidió disculpas, bajó un poquito el número, pero alrededor de 7.000 chicos quedaron sin vacantes. Él dijo, palabras textuales, es un avance enorme a pesar de los errores en su aplicación. Según tengo entendido, y espero no tener mal la información, las vacantes que faltan no son vacantes nuevas, que faltan y no tienen que ver con la inscripción, que sí fue malísima y la verdad es que trajo muchos inconvenientes, sobre todo pensando que no todo el mundo tiene internet, que no todo el mundo tiene acceso a las redes, que deberían haber propuesto por ahí las dos formas de inscripción, como se hizo después. Bueno, pero aparentemente la falta de vacantes es falta de vacantes para niños de 2 a 5 años, en la etapa escolar, preescolar y jardincito, donde estas vacantes vienen faltando desde hace años. En realidad es una ausencia que hace mucho tiempo hay. Deberían crearse nuevos jardines, sí, sobre todo pensando en que las mamás actualmente cada vez salen más a trabajar y necesitan el cuidado de los chicos. Sí, una marcha donde participaron padres, alumnos, docentes, donde me parece, Amalia, que también había chicos de primaria. Y otra cuestión importante es que se separaba, porque son números, ¿no? Entonces se separaba a los dos hermanitos, cuestión que dificulta mucho a los padres, ¿no? Esto sí, hay algo que circulaba en Facebook que decían, bueno, los padres que no trabajen no se pueden llevar a los hermanitos a un colegio y a otro. Esto sí es terrible. Estas cosas deberían mirarse y prestar atención a que la calidad en estas cuestiones mejore y no empeore. Claro, porque teniendo en cuenta que nos es tan difícil vivir, que cada vez es más caro vivir, que todo sube, que las mujeres tienen que salir a trabajar, que los hombres tienen que trabajar, si tienen trabajo más horas. Bueno, hacer por lo menos más fácil a aquellos que son papás la tarea de tener a educadores que los cuiden. Que faciliten, no que dificulten, ¿no? Bueno, otra noticia, Mali, es que hay una invasión de mosquitos terrible. Y advierten... Mira mi piel, estoy toda picadita. ¿Viste? picadita. No hubo fumigación estos No, años es que en realidad anteriores. no se esperaba, me parece, la invasión de mosquitos. Pero bueno, las condiciones climáticas son favorables al mosquito, porque este hay mucha humedad, alta temperatura, y advierten nuevamente por el dengue.
los que quieran buscar en Facebook, está nuestro programa con la doctora Virginia Torres, que vino a hablar del dengue justamente. Hay un mosquito particular, no todos los mosquitos transmiten el dengue, pero de todos modos la fumigación también va al mosquito adulto. Pero bueno, ¿se acuerdan? Lo dijimos en ese momento, no tener recipientes con agua, tanto en los countries como en cualquier sector de la adentro de la casa, ¿no? todo lo que La tenga florera, agua mucho tiempo estancada, hay que sacarlo, retirarlo o taparlo. Como decía la ¿No es canción, cierto? Los tanques de agua, hay que sacarlo, taparlos. Hay que tapar los tanques de agua, por ejemplo. Bueno, esperamos que las autoridades se decidan a fumigar, porque realmente es importante. Vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, ¿te parece? Bueno, estamos con Marcela Piaggi, ella es psicoanalista, trabaja en UNICENTES y la invitamos hoy para hablar de autismo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias por acompañarnos en el día de hoy, ¿eh? Bueno. La primera pregunta, Marcela, sería ¿qué es el autismo? A ver, ¿cómo nos podés Bueno, ante todo, contar? bueno, gracias por invitarme al programa, porque bueno, me parece interesante poder hablar un poquito más sobre autismo, cómo se piensa desde distintos aspectos el autismo. En realidad mi posición, yo soy psicoanalista, o sea que voy a hablar del autismo más bien desde una visión del psicoanálisis. Y por ahí eso es importante mencionarlo, porque al autismo también entra de lo que en la actualidad se llama TGD, o mejor dicho, en los nuevos manuales diagnósticos ahora se habla de TEA, ¿no? El nuevo DSM-4. Te voy a preguntar y te voy a interrumpir ahora para que nos digas qué es TGD y qué es TEA. Ahí está. Bueno, la sigla TGD responde al trastorno generalizado del desarrollo, incluyendo los casos no específicos. Y la sigla TEA responde más ampliamente aún a lo que se llama el trastorno del espectro autista. Para no entrar en detalles, por eso yo te decía que a mí me parecía muy importante estar hoy acá con ustedes, porque justamente la sigla TEA, el trastorno del espectro autista, es tan amplia que engloba muchas otras características, muchas otras definiciones que exceden a lo que se conoce clásicamente como el autismo. ¿Sí? El autismo es un término que utiliza alrededor de los años 40 Leo Kanner y es bastante específico en su descripción. Pero estos manuales actuales han ido como ampliando, digamos, el espectro, como dice la sigla, y ubicando distintos síntomas que exceden a lo que clásicamente entendíamos como autismo. Entonces por ahí aparece esta dificultad en que muchos casos que se presentan tienen una modalidad primera de presentación cuando acceden a un tratamiento como un autismo. Una vez que empiezan a estar en una sesión terapéutica, a establecer un vínculo transferencial con un analista, empiezan a modificar ciertos aspectos que parecían rígidos, ciertos aspectos que parecían de un funcionamiento típico, y uno ubica que el diagnóstico estuvo mal hecho, ¿no? Entonces esa es mi preocupación en la actualidad. ¿Estuvo mal hecho o con el proceso de tratamiento, bueno, cambia, ¿no? ¿Cómo podemos definir entonces al autismo clásico o el autismo más amplio? Después entraremos en las nuevas definiciones o los nuevos síntomas que están tomando los niños. Eso, se podría pensar al autista como un sujeto centrado en sí mismo, llegando casi a prescindir del lazo del otro, ¿sí? Las personas o cosas externas raramente se usan o se perciben como entidades con existencia separada. Es decir, que los objetos o las cosas del mundo se sienten casi como una extensión del sí mismo, ¿no? Uno podría decir que el sí mismo sería la característica principal, ¿no? Como casi un pensamiento centrífugo, ¿no? Todo depende de ese yo narcisista, ¿no? Que aún tiene que constituirse, tanto los objetos como las personas, por eso pueden prescindir en ese sentido del mundo, ¿sí? De hecho, muchas veces los niños se aferran excesivamente a uno o varios objetos, ¿no? Y entonces ese objeto se transforma casi en un compañero incondicional
y ese niño no se puede desplazar, a lo mejor en un lugar desconocido si no es con ese objeto, no pueden establecer una relación con otro si no es bien aferrado a ese objeto, o a veces son distintos objetos que portan, ¿no? Me acuerdo un pacientito que llevaba él llevaba su mochila llena de objetos, ¿no? O sea, pero lo que no se podía desprender era de la mochila. Después abría la mochila y había muchos objetos que él iba cambiando, ¿no? Pero la mochila era casi parte de su cuerpo, ¿no? Ahora, Winnicott, un psicoanalista, hablaba de objeto transicional. No tendría esas características este objeto, ¿no? Tiene una característica bastante similar al objeto transicional. Hay algo de esa sabanita que chupan. Exacto, hay algo de lo libidinal, de eso que el niño no puede desprenderse de eso, que es casi una extensión de sí mismo, ¿no? Porque, bueno, también hay un concepto bastante difícil por ahí de entender desde el psicoanálisis, que es que uno puede ubicar que estos niños casi no tienen cuerpo, ¿no? En el sentido de que todo lo que los rodea forma parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, es casi, esos objetos son extensiones, ¿no? de su propio cuerpo, y a veces los utilizan para mediadores, ahí en ese sentido tiene que ver con lo que decías de objeto transicional de Winnicott, como mediadores de lazo con otro, ¿no? Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con el autismo y el lazo social? Y esa es una pregunta más bien de la época, ¿no? Uno podría pensar que las cifras del autismo que han crecido, digamos, en números, ¿no? Se puede más o menos ubicar que en estos últimos 10 años se han multiplicado incluso por 10, por 20 las cifras de casos de niños autistas. Hay algo de eso que está en relación a la globalización, al mundo consumista, capitalista, ¿no? Donde se tiende un poco al individualismo, al sí mismo, que es justamente la característica que antes describía. Y eso es lo que hace que a veces aparezcan casos con una modalidad de presentación que más bien responde a la época y no a un modo de funcionamiento particular que es el autismo, ¿no? Hablábamos antes de salir al aire de un papá que estaba en la computadora y ponía al chiquito mirándolo a él, ¿no? Exacto, ¿no? Digamos que uno no puede ubicar una causa para el autismo, ¿no? Y además, bueno, eso es un gran interrogante si se trata de... entrar en ese tema sería como no poder salir, por lo menos salir, ¿no? Habría mucho para hablar. Pero negro, claro, que en ese sentido por eso ubicamos una cuestión multicausal y muchas veces tiene que ver, por eso decía, con la modernidad, con la época, ¿no? Lo que yo les contaba de unos papás que vinieron a hacer una consulta de un chiquito de 2 años y medio, en donde, bueno, la escuela ya advierte que ese niño cuando no puede seguir las consignas de juego que siguen el resto de los chiquitos, o por ahí se pierde en un rincón, o se pone a mirar otra cosa de las que tendría que mirar, que son determinados signos en donde es interesante que los papás estén atentos a esos signos, pero que tampoco esos signos se transformen en una etiqueta, ¿no? Por eso en un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico precoz es sumamente importante, pero a la vez es sumamente peligroso, ¿no? O sea, siempre hay que tener como esa medida en no dejarse estar, pero tampoco preocuparse al extremo, y digamos la época también empuja a la nominación, ¿no? Entonces rápidamente se obtienen certificados de discapacidad, de lo que llamaba TGD, y son chicos de 2 años, 3 años, y el paso siguiente es la medicalización. Ese es otro tema para otro programa. En este punto me parece, y con esto ya nos vamos a ir al primer tema musical, me parece que queda más por el lado de los profesionales que de los papás. Digo, está bueno esto de que los papás estén atentos y hagan la consulta. Después me parece que los profesionales tienen que ser como muy medidos, inclusive los educadores, los tomo a ellos. Vamos a escuchar ahora, nosotros, vos sabés, Marcela, que difundimos bandas, primero decíamos noveles, pero en realidad son independientes, ¿no? Bandas o solistas. Entonces nos acercan su música y nosotros difundimos dónde van a actuar, salen al aire. Bueno, hoy vamos a escuchar La Máquina de Rutenberg. Es una banda surgida en el 2012, tocan en diferentes escenarios de la capital, tienen música propia, a veces hacen covers, tienen una influencia de los años 70 y en el 2013 grabaron y presentaron su primer CD. La formación es Natalio Pajés en guitarra y voz, Nahuel Barizani, guitarra y voz, Pollo en teclados,
Facundo Barizani en bajo, Carlos Heller batería, Federico Bordavil guitarra líder, Maru Cavalcini coros, Carlos Pajés coros también. Así que vamos a escuchar ahora Color TV. La música de la máquina, ¿no? La máquina de Rutenberg. Ah, ya me parecía que no se llamaba La Máquina sola. La máquina de Rutenberg. Ahora sí, La Máquina de Rutenberg. Vamos a presentarlo bien, porque si no se van a enojar los chicos. La Máquina de Rutenberg. Bueno, seguimos con nuestra invitada de hoy, Marcela Piaggi, psicoanalista, dijimos, miembro del equipo del CENTES 2, que ahora después nos va a contar qué es un CENTES. También docente de la Facultad de Psicología en Psicopatología 2. ¿Es así? Así en la UBA. En la UBA, sí. Bueno, vamos a dar las líneas telefónicas, ¿te parece, Silvia? Vale. Por si alguien nos quiere llamar, 4139-5684, 4139-5689. Ahora sí, esperamos que todos los colegas de Marcela pongan me gusta en Facebook, así la pueden escuchar en unos días, ¿no? Claro, porque en unos días va a estar el programa en la página de Facebook. Bueno. ¿Qué parte no entendiste? Con signo de interrogación al final. Así que todos el CENTES 2 poniendo me gusta. Bueno, vos nos estabas contando algo de unos papás. Sí, les contaba justamente como para empezar a hablar de que se trata de un tratamiento psicoanalítico. Les estaba contando de una consulta que me hicieron unos papás por su hijo de 2 años y medio. Pero la particularidad por ahí que les quería contar era, ¿se acuerdan que les contaba este modo de presentación que pareciera, ¿no?, ser un niño autista? Y finalmente uno, no hace muchas sesiones que lo estoy atendiendo, pero va ubicando que esos modos de presentación son solamente esos, modos de presentación. No se trata, como decías bien antes, tienen que ver también
con este momento de la actualidad que estamos viviendo, ¿no? Exacto, y por eso me acordaba de estos papás, porque bueno, el papá trabaja en computación, trabaja en sistemas, pasa muchas horas trabajando en su casa con su computadora, la mamá también trabaja muchas horas, y esto es importante, Silvia, Amalia, destacar que no se trata de culpabilizar a los padres, ¿sí? Porque durante muchos años, desde el psicoanálisis, ¿no? se han hecho como acusaciones, ¿no? En la actualidad, en que el psicoanálisis ha culpado a los padres acerca de estas dificultades de estos niños. Y lo que yo en realidad les trataba de contar es que estos papás responden a la modernidad, ¿no? Como contaba temprano Amalia, bueno, los papás de ahora trabajan mucho, trabajan padre, trabajan madre, muchas horas, que llegan cansados, hay que poder vivir con eso, llegan cansados. Y entonces hay cuestiones que tienen que ver con la época, no con el papá o la mamá, o Carlos o Ana, digo, no es que se personifique, ¿no? De cada uno, sino que uno, en la época los papás se ven llevados, nos vemos llevados a determinadas circunstancias que a veces provocan dificultades en nuestros hijos no esperadas, ¿no? Y entonces estos papás me contaban que para que cuando era chiquito su hijo no ande por ahí, cuando recién empezaba a caminar y se caiga y se golpee y se tropiece, que ellos lo sentaban mirando para sí mientras escribían a la computadora, ¿no? Y bueno, esto a veces dificulta esa relación tan linda que los niños de frente a ellos, sentaditos de frente a ellos, ¿no? Pero ellos en la computadora. Claro, confiados en que el niño los iba a mirar, claro. Pero resulta que ellos no lo podían mirar al niño porque, bueno, tenían... El nene mira al papá mirando abajo para el teclado. Exacto, o el papá mira el teclado, claro, ¿no? O a veces por ahí lo invertía y entonces el nene miraba el teclado, pero no miraba al papá o a la mamá, y el papá no lo miraba. Exacto, ¿no? Y hay una cuestión fundante del psicoanálisis que es ese vínculo, ¿no? Esa mirada, ¿no? Que se establece entre el niño y la madre, ¿no? O el padre moderno, ¿no? Que son también los que le suelen dar la mamadera. Es un vínculo que se funda el psiquismo, ¿no? Entonces a veces prescindir de la mirada, prescindir de la voz, ¿no? De un canturreo a la noche, de una canción, de un cuento, ¿no? Hace a que esa livianización de la mirada y la voz constituya ni más ni menos que el aparato psíquico, ¿no? Y a veces, bueno, nos olvidamos por ahí de esos detalles. Yo me acuerdo de una mamá que le preguntaba cuándo había empezado a notar que su hijo había dejado de mirarla, y ella se quedó sorprendida y me dice, ¿y cómo me vas a preguntar ese detalle? Yo no me acuerdo de eso, ¿no? Y la verdad que uno piensa que en este ritmo enloquecido que viven los padres es bastante particular que una mamá no se acuerde de la mirada de su hijo, ¿no? Pero bueno, son cosas que suceden mucho en la actualidad, se escuchan mucho en el consultorio, y eso es importante trabajarlo también con los papás, ¿no? Que no se trata de algo a propósito, claro, de algo sino que bueno, uno se ve arrasado por la vorágine social. Ahora, el niño autista se caracteriza entonces por no mirar y por ese canturreo, ¿no? Esto es como una particularidad. Exacto, evitan la mirada, tienen una alta sensibilidad a los ruidos, ¿no? Se tapan los oídos, no les gusta la música fuerte, los ruidos demasiado vibrantes, y eso tienden a aislarse y a taparse los oídos. Yo decía, vos decías que no hay que culpabilizar, y la verdad que apoyo totalmente lo que estás diciendo, porque me parece fantástico que los padres por lo menos puedan mirar que hay algo que no está funcionando bien, o que escuchen a los maestros, ¿no? Cuando les dicen que algo no está, simplemente para empezar a mirar. Sí, de esto se trata, ¿no? Empezar a mirar con una mirada diferente. Y agregaría algo más, Amalia. Sí, ¿cómo no? Empezar a mirar, pero responder ahí a sus propios sentimientos, digamos, volver a algo de eso que se llamaba el instinto materno, paterno, claro, ¿no? O confiar en el criterio de los padres, porque en la actualidad hay muchos tratamientos que son una especie de vorágine de tratamientos seguidos, ¿no? Y se trata de casi 40 horas semanales intensivas de tratamientos, ¿no? Tratamientos múltiples, ¿no? Fonoaudiólogo, equinoterapia, digamos, psicomotricista, terapista ocupacional, psicólogo muy pocas veces, ¿no? Sí, se prescinde bastante de psicopedagogos. Y entonces los papás entran en un deber hacer, ¿no? En deber cumplir con todos esos tratamientos por el bien de su hijo, y por ahí se olvidan de lo básico que estábamos hablando antes, ¿no? De mirarse, de jugar, de sentarse en el piso y dedicarse un tiempo para ese niño, porque
todo el tiempo le dicen lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, y ya hay, bueno, muchos papás que consultan justamente un tratamiento psicoanalítico un poco cansados de sentir que su función ya no tiene valor, ¿no? Y que son sustituidos por educadores o por maestros integradores. En ese caso estaríamos ya con el diagnóstico ya establecido, y después, bueno, se van eligiendo los caminos para los tratamientos, ¿no es cierto? Que obviamente los padres tienen el derecho a elegir el tratamiento que más les convenga. Como te lo dije antes, me parece que los extremos nunca son buenos, digamos, ni un extremo ni el otro. Me parece que hay una medida, y también lo importante que es que los papás puedan estar con esos chicos en casa, darles tiempo, dedicarles tiempo y miradas. Y nos vamos a la música, creo, ¿no, Martín? Sí, seguimos, Martín. Entonces con la Ahí máquina vamos. de Ruthenberg. Sailing on a boat to this other land, trying to get myself off this cold and lonely ground. You called me up and you asked me, how can you survive? And I said, if I'm certain I'll be there. If I'm certain I'll be there. If I'm certain I'll be there. If I'm certain I'll be back, but only if the time is right. I'll get back to you. Tus éxitos, disfrutalos. Tu radio te acompaña. FM Flores 90.7. Espacio publicitario. Yancanelo, el verdadero sabor de la aceituna. Tu negocio depende de tu decisión. Radio FM Flores. Ventas @radiofmflores.net. Impresión offset y formularios continuos. Facturas, tarjetas, volantes, etiquetas, catálogos. Equipo gráfico. Calidad, cumplimiento, buen precio. Facturas estándar en 24 horas. Solicite precio por email a presupuestos@equipográfico.com.ar. Todos los viernes a las 17, escucha Buenos Aires Tecnológica, el programa de la Universidad Tecnológica Nacional, Regional Buenos Aires, que ofrece soluciones a las pymes. Buenos Aires Tecnológica, todos los viernes a las 17 por FM Flores. Estación de servicio YPF autorizada. Cambio de aceite y filtro. Lavado, engrase, Servicompras. Locutorio Internet. Solicite su tarjeta Serviclub y canjee sus premios en estación de servicio YPF autorizada. Jonte y Lavallol. Teléfono 4566-1883. Todos los sábados a las 17, el mejor blues está en FM Flores.
Guillermo Blanco Alvarado y el Tano Alberto Rosso hacen No Tan Distintos. 3 horas de blues de acá y de allá, agenda, noticias, comentarios y los mejores músicos tocando en vivo en nuestras radio sessions. No lo olvides, sábados a las 17, No Tan Distintos. Blues. El Payaso, Jardín de Infantes y Maternal. Niños de 45 días a 4 años. El Payaso, Páez 2870, Casinasca. Teléfono 4611-9778. En Alra, usted es la prioridad. Grandes ventajas y bonificación. Su usado o plan de ahorro es efectivo. Alra Volkswagen. Avenida Juan B. Justo, 2611. Teléfono 4656-5700. Servicio postventa 4671-8888. www.alrabw.com. En Alra, primero usted. Fin de espacio publicitario. ¿Qué parte no entendiste? El programa que te acerca a la información que buscas para sentirte bien, música y buena onda para escuchar y compartir. Martes, de 20 a 21 por la 90.7. Bueno, Amalia, si te parece, para los que nos están enganchando ahora, nos están escuchando, les contamos que estamos en ¿Qué parte no entendiste? En el tercer bloque. Nuestras líneas son 4139-5684 para dejar mensajes, 4139-5689 para salir al aire. ¿Escuchamos a quién? ¿A qué banda hoy? Escuchamos La Máquina de Rutenberg. ¿Y con qué canción, la última? Con When I Am Certain. Bien, y seguimos con nuestra invitada. Hoy estamos hablando de autismo con la licenciada Marcela Piaggi, psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología en la materia Psicopatología 2, en la UBA, y miembro del equipo de CENTES 2, que ahora en un ratito les vamos a contar, nos va a contar ella qué es y qué se hace allí. Marcela, si te parece, hablamos un poquito del diagnóstico, ¿no? ¿Cómo llega ese niño autista? ¿Llega por los padres? ¿Llega de un colegio? Mira, en la actualidad hay como bastantes fuentes de acceso, de derivación o de llegada, ¿no? Uno principalmente es la escuela, ¿no? En general, digamos, el primer contacto que tienen los papás con las dificultades de los niños y con los síntomas, podríamos decir, de autismo, es en la escuela. El autismo, cuando hablamos de autismo, ¿hablamos siempre de niños? Es una muy buena pregunta, Amalia, porque también existe la estructura autista en adultos, pero justamente esto que les decía antes, ¿no? Tendríamos que afinar bien el diagnóstico, ¿no? Digamos, estos niños que pueden presentarse en la infancia con una modalidad de presentación de autista, no siempre continúan de adultos son de adultos con su autismo, pero muchas veces sí, ¿no? Yo les decía fuera del aire que hay un caso, bueno, paradigmático, que se llama Temple Grandin, ¿no? Que es una estadounidense en donde ella, bueno, ha podido contar su experiencia de niña. Incluso hay una película y un libro escrito sobre ella, en donde ella puede... Hay varios testimonios, digamos, en la actualidad se empezaron a conocer testimonios de lo que se dio a llamar en el psicoanálisis autistas de alto rendimiento. Esa nominación la utiliza un autor que se llama Jean-Claude Maleval, y él utiliza esta nominación justamente para aquellos autistas que pueden dar un testimonio de eso, ¿sí? Y ahí pueden contar sus experiencias, y ahí también, bueno, volvemos a la cuestión del tratamiento. Pero siempre surge en la niñez, digamos. Siempre surge en la niñez, sí. Perfecto. Y ellos allí lo que relatan son sus historias de padecer en la infancia, ¿no? Y justamente cuando son expuestos a estos tratamientos con tantas horas de entrenamiento, podríamos decir casi, donde
se trata de un adiestramiento conductual, comportamental, ¿no? Ellos ubican ese punto de padecer y de sufrimiento, ¿no? Frente a esas horas continuas de tratar de lograr aquella conducta que ellos lejos estaban en ese momento de poder adquirirla. Por ejemplo, el lenguaje, ¿no? Hay muchos autistas que se presentan sin hacer un uso comunicativo del lenguaje. Digo, no es que no tengan lenguaje, no es que esté trastornado el lenguaje, sino que entienden que no necesitan comunicarse con el mundo y entonces no utilizan el lenguaje de una manera comunicativa, ¿no? Y entonces aparecen esos laleos o esos ruiditos o esos modos casi similares a los que un bebé empieza a hablar, ¿no? En donde justamente el bebé todavía no tiene una intención de comunicarse, ¿no? Luego, a medida que es inmerso en el lenguaje, va notando la necesidad de hacer lazo y de comunicarse y por eso empiezan a hablar, empiezan a aprender a hablar, ¿no? Marcela, entonces la vida, vos decías el colegio, entonces sería la maestra que ¿a quién le dice? ¿A quién le avisa? ¿A los papás? Y muchas veces sí, digamos, el camino a recorrer es la maestra, que es la que, bueno, más horas permanece con esos niños, y de allí se pasan a equipos, ¿no? Yo hablo desde los entes, que bueno, los entes pertenecen al gobierno de la ciudad, entonces el dispositivo que se utiliza, si estamos hablando de una escuela común, es derivarlos a lo que se llaman equipos de orientación escolar, y entonces los equipos de orientación escolar entrevistan a los papás, ven a ese niño. Que todas siglas, van a escuchar por ahí el EOE, ¿no? Claro, el EOE. El equipo, ¿no?, de orientación escolar. Como lo llaman, y bueno, después en última instancia se puede derivar a lo que se llama los gabinetes centrales, los equipos interdisciplinarios, que hay 4 en el gobierno de la ciudad, y es recién ahí el equipo interdisciplinario el que evalúa cuál es la mejor escolaridad para ese niño, ¿no? Digamos, eso es llegado a la última instancia, ¿no? Siempre con el consentimiento y con la charla con los papás. Entonces, bueno, antes, por ahí en el medio de ese camino, los papás pueden hacer una consulta más allá de lo que la escuela les diga, ¿no? O pensar, tomando en cuenta lo que la escuela les dice, pero también ubicando en casa cómo es ese niño en la plaza, cómo es ese niño cuando va a visitar, no sé, a un primo, a un amigo, cómo se comporta en la colonia de vacaciones, ¿no? Digo, son lo que hablábamos datos, antes, ¿no? Empezar a mirar de una manera diferente. De una manera diferente ese niño, ¿no? De una manera atenta, podría decir, ¿no? Porque no se trata de buscar diferencias, sino de poder ubicar ese rasgo singular de ese niño, ¿no? O sea, a lo mejor no habla porque no tiene que decir, ¿no? No tiene a quién hablarle, ¿no? Muchas veces recuerdo un comentario de una mamá, ¿no? Que ella tenía un chico que ya más o menos estaba a los 14 años, ¿no? Donde también tenía dificultades en síntomas de autismo, en donde no hablaba directamente, y entonces a su chiquito, que ya en la escuela más o menos tenía 6, 7 años, en una entrevista ella, angustiadísima, confiesa en que ella no le hablaba a ese otro niño porque estaba tan acostumbrada al silencio en su casa por el niño mayor que no se le había ocurrido que había que hablarle tanto, ¿no? Digo, hay cuestiones, ¿no?, que son así de sencillas o así de obvias quizás, en que muchas veces los papás metidos en sus problemas, en sus conflictivas, en su mundo, en sus mundos, ¿no? Hablamos del mundo del autista y estamos llegando, claro. Exacto, ¿no? Sin culpar, como vos decías, sin culpabilizar. No, esto no tiene que ver con la culpa. Había atravesado distintas situaciones en su vida, qué sé yo, digamos, justamente al poco tiempo que había nacido su hijo habían fallecido sus propios padres, entonces ella estaba haciendo el duelo en relación con sus padres, digo, no era la misma mamá para un niño que para otro, ¿no? Porque bueno, uno no está siempre igual en la vida, y bueno, me parece que esas son las cosas que uno empieza a observar y empieza a trabajarlas, a charlarlas, a ver qué vuelta les puede dar, y siempre teniendo en cuenta la felicidad de ese niño, ¿no? Marcela, y esto me lleva a pensar la orientación a los padres, ¿no? Que no tomarlos en el tratamiento, digo, el tratamiento por ahí es el niño, pero hay una orientación. Sí, por supuesto. ¿Cómo lo pensás vos? En general se trata de trabajar con ese niño y trabajar según cada caso, o semanalmente, o 2 veces por semana, o 1 vez por mes, o lo que los papás vayan requiriendo para ir orientando a esos papás
pero otra vez, orientándolos en función de lo que ellos mismos van descubriendo en las entrevistas. No se trata de decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Sino que ellos mismos descubran, como esta mamá, ella misma descubrió que no le hablaba a su hijo, ¿no? Yo no le dije, usted le habla 3 horas por día, o 3 horas, 4 minutos, 2 segundos por día a su hijo, como a veces se tiende a hacer en determinadas... en determinados tratamientos, ¿no? Sino que ella misma descubrió con sorpresa y angustia lo que a ella le pasaba, digo, y es volver a confiar en que los papás vuelvan a confiar en sí mismos, ¿no? No que se dejen llevar por el discurso médico, por la rápida medicalización, ¿no? Como que la solución estuviera afuera, sino que ellos mismos seguramente van a encontrarle la vuelta para volver a establecer. A veces los papás también necesitan herramientas para poder trabajar todo esto, ¿no? Porque no todo el mundo tiene las mismas herramientas. Exacto, ¿no? Y está bueno poder otorgárselas a veces. Y está bueno también esto que vos decías antes de la globalización, del mundo moderno, de tener en cuenta que, por un lado, los papás escuchan la palabra autismo, ¿sí? Saben por ahí más de qué se trata, no todos, pero muchos sí tienen más acercamiento al tema. Y por otro lado, con la otra pata de lo moderno, esto de el tiempo que no se le puede dedicar por ahí a estar con los chicos porque estamos ocupados, o esto mismo que hablábamos antes y que decíamos que los adultos también vivimos ensimismados por ahí en la computadora, en el teléfono, claro. ¿No es cierto? Y eso también hace que nos aislemos. Seguro. Es un nuevo modo de comunicación. Exactamente, son nuevos modos de presentación. Hay, digamos, por la cantidad de casos de autismo que se han detectado en estos tiempos y por lo que ha aumentado las cifras, casi podría decirse que el autismo es la nueva medida con que se piensa la infancia, ¿no? La nueva medida patológica para pensar la infancia es el autismo. Claro, porque yo pensaba en esto que decías vos, Amalia, y muchas veces uno habla del goce autista en el adulto, ¿no? Porque en vez de relacionarse con otros, está con el celular, lo que decíamos una vez para las fiestas, ¿no? Que están saludando al de España, en vez de saludar al que tiene al lado y decirle feliz año nuevo. Entonces, bueno, esta es la modernidad, ¿no? Esto es lo que nos toca, ¿no? Ese goce autista es de todos, no es particular del autista. Claro. ¿Sí? Ese goce autista cada época tiene sus síntomas. Exacto, ¿sí? Me parece que es el síntoma de la época. Claro. Es así. Veremos qué pasa en 10 años. Podemos saber qué estará pasando, inclusive con los adultos de hoy, ¿no? Bueno, yo me acuerdo un caso, no era un chiquito autista, era un adulto esquizofrénico, pero los padres se habían relacionado con una institución que le daba ciertas herramientas. Entonces, estos papás se iban a una habitación, cerraban la puerta para que no la molestara su hijo esquizofrénico, para poder saber de qué se trataba la esquizofrenia. Entonces, leían. Interesante. Bueno, si les parece, vamos a escuchar este comentario. Seguimos con la máquina de Rutenberg y vamos a escuchar Jazz in the Movies.
and Picasso could have painted her tears seem so dry. In the sadness of a cardboard bed, a little boy drinks well, as if the Sunday knows below his head and keep him out from hell. I can say love sits in the movies. It's such a funny thing. I was lost in time trying to find some embrace, but the night was so dark and the people seems to feel the place, but no one seems to mind. For something to keep me apart from the distant grief of their eyes. So the calling of a neon sign brought me back to life. And my eyes were changed within a flash, and everything seemed so bright. The forgotten. Bueno, estamos en ¿Qué parte no entendiste? Con Marcela Piaggi. Ella es psicoanalista, docente de la Facultad de Psicología en Psicopatología 2, miembro del equipo del CENTES 2. Todo tiene siglas, hablamos del EOE. Ahora queremos escuchar a Marcela. ¿Qué es el CENTES y qué es el CET? Bueno, les cuento. Los CENTES fueron creados hace 25 años, pertenecen al gobierno de la ciudad, digamos, pertenecen a lo que se llama dentro del gobierno de la ciudad educación especial, ¿no? Y hay dos CENTES, un CENTES que es el CENTES número 2 en el que yo trabajo, que está en el barrio de Palermo, y el CENTES número 1 que está cerquita del Tobar García, del Hospital Tobar García, pertenece casi al Tobar García. Y ahora hace poquito se está gestando lo que va a ser la inauguración de lo que vamos a llamar el CENTES 3, ¿no? Que en realidad es muy interesante la creación del CENTES 3 porque por las edades, ¿no? en las que va a tener el CENTES 3. El CENTES 3 va a albergar chiquitos de 3 a 7 años, ¿sí? Nosotros en el CENTES 1 como en el CENTES 2 trabajamos con chicos, en realidad el reglamento es a partir de los 7 años hasta los 14, pero en los últimos tiempos, por lo que comentaba antes, estas cifras que han aumentado de estas dificultades en estos niños, empezamos a recibir chiquitos de 4 o 5 años, y entonces se hacía bastante difícil dentro de una misma institución trabajar con una variedad de edades tan amplia, ¿no? Entre un niñito de 4 o 5 a uno de 14. Se me ocurre una pregunta, ¿hay más autistas? ¿Hay detección más temprana? Y es un poco todo lo que veníamos charlando, ¿no? Un poco estos modos de presentación que a veces no son autistas y se diagnostican como tales, entonces dentro de los números, dentro de las cifras, entran en esa categoría, ¿no? Y quizás son casos en donde tienen una buena evolución de un buen tratamiento y no se trataba de un niño autista, ¿no? Se trataba de un niño, no sé, solitario, un niño... De todos modos, para que lleguen a los CENTES tienen que pasar por una batería de diagnóstico, porque esto es importante y es interesante poder Sí, para decirlo, llegar a los ¿no? CENTES tienen que haber pasado por lo que yo les contaba, que son los equipos interdisciplinarios, ¿sí? Es decir, cuando... hablando siempre del sistema estatal, ¿no? Cuando se detecta en una escuela del Estado o aparecen algunas dificultades en los niños, entonces la instancia es que lo evalúen estos equipos interdisciplinarios y ellos son quienes nos vienen a presentar a este niño y nosotros entonces en el CENTES hacemos la admisión. Yo justo en este momento estoy en el equipo de admisión
y evaluamos no solamente si este niño es también, más allá de lo que dice el equipo interdisciplinario, que por lo general coincidimos con lo que ellos ubican, pero además si ese niño puede adaptarse a nuestro dispositivo, es decir, cuáles son las características singulares de ese niño y entonces cuáles serían los talleres y cuáles serían las actividades que nosotros tenemos para ofertarle a él, ¿no? Es un poco recíproco, ¿no? El niño y la familia, El niño ¿no? y la familia. Claro. Las entrevistas son primero con los papás y después las entrevistas de admisión a veces pueden llegar a 1 mes o 2 meses, en donde justamente nos tomamos el trabajo minucioso de conocer a ese niño, lo que le gusta, los rasgos, si su rasgo es más bien lo sonoro, es la mirada, el juego, los objetos, la música, la motricidad, digamos, tratamos de ubicar cuál es ese rasgo principal y entonces le ofertamos los talleres que tengan que ver con eso que él tiene más facilidades, ¿no? Para desarrollar por ahí y no forzarlo a lo mejor a tener un taller de música cuando, como les decía antes, tapa los oídos frente a cualquier estímulo sonoro que encuentre, ¿no? Entonces no lo vamos a llevar a ese taller. Entonces para ellos a lo mejor hay un taller de plástica, hay un taller en general, son niños que el objeto, manipular objetos les facilita la posibilidad de armar vínculos, de establecer una mirada, ¿no? Y entonces, bueno, esos niños son niños, hay un caso paradigmático de un alumnito mío preferido, que bueno, que es un niño que se ha convertido en un artista, ¿no? Es un niño que de no hablar, de no llegar a mirar, empezó a dibujar y a partir del dibujo, los dibujos que hace realmente son los de un niño artista. Incluso la profesora de plástica lo ha llegado a presentar en una muestra de arte para adultos y la verdad que sin saber quienes organizaban la muestra que se trataba de un niño autista lo ubican junto con los dibujantes, las producciones de los adultos, ¿no? Así que bueno, hemos llegado hasta ese extremo, ¿no? Donde ubicar esa particularidad, ese rasgo. No casualmente el papá es platero orfebre, también es un artista, y entonces bueno, hay algo del rasgo, ¿no? Ahí que él continúa, pero digo, entonces ¿para qué vamos a torturarlo horas y horas con algún tipo de taller en donde no se siente cómodo, cuando lo que podemos hacer es ampliar cada vez más esas condiciones que descubrimos en el CENTES, ¿Qué ¿no? es lo que oferta el CENTES? ¿Son todos talleres? ¿Cómo funciona? Claro, en el ¿Cuál es el CENTES todos funcionamiento? los docentes que trabajan son psicólogos, o sea, digamos, por estatuto, las personas que trabajan en el CENTES tienen que ser psicólogos y además maestros. Entonces la oferta son pequeños grupos, en general hay 2 referentes a cargo de esos grupos, y a veces puede ser individual, ¿no? A veces hay chiquitos que requieren de una atención individual, entonces son 2 referentes con un niño. Y la oferta son diferentes talleres, ¿no? Como les contaba, musicoterapia, desde cocina, desde arte, psicomotricidad, terapia ocupacional y a veces talleres que inventamos en función del rasgo particular de ese niño, ¿no? Ahora, Marcela, vos estás nombrando distintas profesiones, ¿no? Uh-huh. Musicoterapia, terapia ocupacional. Quiere decir que hay psicólogos y hay también otras profesiones. Exacto, hay lo que se llama profesores curriculares, que todos pertenecen, digamos, al sistema de educación, ¿no? Maestros de música, maestros de educación física, profesores de arte. ¿Esto es de paralelo a la artesanía. escuela o...? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? La escolarización para estos niños. En realidad el CENTES es una escuela, ¿no? Es una escuela, entra dentro de lo que sería educación especial. Nosotros, es importante entender que el CENTES no es un lugar de tratamiento. Es más, el tratamiento es un requisito. Nosotros para que entren al CENTES necesitamos que esos niños ya estén en tratamiento y lo que hacemos es trabajar conjuntamente con esos terapeutas o con esa persona que lleva adelante el tratamiento, pero en la modalidad de escuela, ¿sí? Nosotros no hacemos tratamiento en la escuela. Y entonces hay niños en donde su escolaridad es el CENTES y muchos de ellos no terminan, digamos,
todos los años en el CENTES. Muchas veces el CENTES es un punto intermedio, ¿no? Sobre todo el cuando... puente, ¿no? Para ir a otra institución. Exacto, sobre todo, y esto es muy importante por ahí decirlo, cuanto de menor edad llegan, digamos, cuanto más chiquitos llegan al CENTES, más posibilidades hay que nosotros mismos hagamos un pasaje a otros lugares de educación. ¿No? El otro día, bueno, me acuerdo de haber conversado con un papá que le decía, no, yo quiero esperarlo en la escuela común, no importa que repita, no importa que esté con integradora, porque va a salir adelante. Entonces yo le decía entender que al revés, que a lo mejor si de entrada aparece una especialización, aparece un especialista que puede ubicar lo que le pasa a ese niño, es al revés, es más rápidamente que va a pasar a un sistema común o un sistema con integración. Una pregunta que te hago, se nos está acabando el tiempo y hay muchas cosas por preguntar, pero ahora se me ocurre para que la gente sepa, el único modo de ingreso al CENTES es a través de los equipos interdisciplinarios, o algún papá puede acercarse y decir, bueno, mira, tengo este problema, quisiera acercarme a ver qué posibilidades tiene mi hijo de ingreso. Sí, en realidad son los equipos interdisciplinarios el modo de ingreso, o a lo mejor algún tratamiento, algún hospital, algún hospital público, o algún profesional, la Cigarra, o digamos el Tobar García, que son más o menos los equipos, el Álvarez, que estamos también trabajando mucho con ellos. Digamos, los equipos, los servicios de esos hospitales también pueden venir a hacer el Gutiérrez, hacer una presentación de niños, y entonces nosotros también lo tenemos en cuenta. También pueden venir papás espontáneamente, pero nosotros tratamos de orientarlos a ellos para que ellos hagan ese recorrido institucional que es el que corresponde, ¿no? Te pregunto, ¿qué es el CET? Bueno, los CET son los Centros Educativos Terapéuticos. El CET sí es diferente, porque en el CET... Es distinto al CENTES. Es distinto al CENTES, primero porque en general son privados, ¿no? Los CENTES dependen del gobierno nacional, del gobierno de la ciudad. En cambio, los centros educativos terapéuticos en general son privados. En esos lugares, además, hay, como dice el nombre, ¿no? Aparece lo terapéutico y lo educativo en un mismo lugar, podríamos decir. Por eso les decía que es muy diferente al CENTES, en donde nosotros somos una escuela, ¿no? Pero bueno, hay muchos niños que pueden tener un tratamiento, a lo mejor en una instancia privada, en un CET, y pueden hacer su escolarización en una instancia pública. O sea que no necesariamente van por caminos opuestos, ¿no? Bien, ¿qué horarios tienen los CENTES? Los CENTES funcionan, tienen lo que se llama la jornada simple, es decir, hay dos bloques, está mañana y tarde. Mañana o tarde, ¿no? Son 4 horas. Y dentro de esas 4 horas también el horario es reducido o no según la posibilidad de adaptación de esos niños. Así que pueden ser menos de 4 horas. Pueden ser menos. Muchas veces empiezan con menos horas y finalmente terminan cumpliendo lo que es toda la jornada, ¿no? Pero eso vamos caso por caso. Se nos ha acabado el tiempo, quedan muchas cosas por hablar. Bueno, decís que lástima, Marcela, así que estás invitadísima a otro programa para seguir. Muy interesante todo lo que nos contaste, muy interesante todo lo que podamos aprender y escuchar sobre autismo. Así que, como dijo Silvia, te esperamos otro programa muy pronto. Amalia, Silvia, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por haber venido. Y vamos a saludar a Martín, que nos saludamos a Martín. Hola Martín, chao Martín. Y nos vamos a despedir nosotros. Chao Silvia. Chao. Y ponemos algo de y la vamos con un tema. Dale. Long Some Tears.